Bien, mis hermanos, tengan todos muy buenos días. Y bueno, vamos entonces a continuar con esta serie que llevamos. ¿Qué libro estamos estudiando de la palabra de Dios? San Mateo, muy bien. El Evangelio según San Mateo. Y vamos a hacerlo de una manera rápida y mucho esas cucharaditas que nos hemos venido dando vienen grandecitas. Entonces toca abrir bien la boquita para que esa cucharadita nos nutra. Bien, quisiera invitarlos a todos para que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, y hoy vamos a estar meditando la porción de los versículos 1 al 12. Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, versículo 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Versículo 5. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre todos los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Verso 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias porque toda ella y todo tu consejo, Señor, es para nuestra nutrición, para nuestra edificación, Señor. Hoy abre nuestros ojos espirituales, Señor. Abre nuestro entendimiento para que podamos ver y contemplar tu majestad, Señor, revelada en este medio de gracia que tú has dispuesto, la predicación de tu santa palabra, Señor. Háblanos hoy, Señor. Que no sea yo, Dios mío, que no sea mi ser en sí mismo, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu convenciendo de pecado, justicia y de juicio a cada uno de los aquí presentes. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y bien, mis hermanos, mis amigos, continuamos con este recorrido por el Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Y aquí vamos como en un Transmilenio. De aquí todos hemos montado en Transmilenio, ¿sí o no? Y ahí va uno en ese Transmilenio, de parada en parada. Allá en el Portal de las Américas sale uno que es el B14 y el B1, y ese para en todas las estaciones. ¿Sí ha visto? Hay unos que paran en todas las estaciones. Bueno, así vamos nosotros. Vamos en ese Transmilenio ahí, mirando por las ventanas, contemplando el panorama de las buenas nuevas de salvación de Jesucristo. Ese es nuestro autobús bíblico, nuestro Transmilenio bíblico. Y en la primera parada, ¿qué aprendimos? La primera porción acerca de la genealogía de Jesucristo. ¿Sí lo recuerdan? Vimos allí cómo en ese arbolito genealógico de Jesucristo, él era un rey, estaba destinado, estaba profetizado que iba a ser un rey, pero que también era el cumplimiento de la promesa de la bendición para las familias de la tierra. Por lo que esa bendición no era solamente para los judíos como lo creían inicialmente, sino que esa bendición era también para nosotros.
Y eso sería una gran bendición. Vemos en el arbolito genealógico de Jesús, en el capítulo 1, gentiles y judíos. Y luego avanzamos, segunda parada del Transmilenio bíblico. Capítulo 1, versículos 18 al 25. Nuestro pastor Dairo nos compartió la enseñanza acerca de cómo un nacimiento cambió la historia. ¿Se la recuerdan? Tremendo, ¿no? Y vemos cómo esto no solamente fue un tema, sí, realmente de la historia, porque cuando nació Jesucristo realmente se partió todo en dos. Desde que nació Jesucristo han pasado más de 2020 años, ¿sí? O sea, empezó la cuenta regresiva nuevamente, pero no se quedó solamente allí, sino que ese nacimiento vino para cambiar tu historia y mi historia. Por lo que Jesucristo debe nacer en tu corazón y en mi corazón también. Es un milagro que pecadores proclamen las verdades de Dios, que se humillen delante del Señor, que vengan en arrepentimiento y fe, que Cristo nazca en las familias. Eso es un milagro. Y el pastor no lo mencionaba así, el nacimiento de Jesucristo es milagroso, es algo fuera de lo natural. Pero lo importante es que la historia, miren, de este nacimiento cambie tu vida, cambie la vida de mis hijos, cambie la vida de mi familia, cambie la historia de mi sociedad. ¿Cuántos creen eso? Amén, gloria a Dios. Y hoy continuamos. Vamos a ver la continuación de esa historia y llegamos a este punto importante en donde vamos a ver cómo esos que nacen de nuevo, esos donde Cristo nace, llegan a ser adoradores. Llegan a ser adoradores en espíritu y en verdad, y celebran este nacimiento también. Y cómo es necesario que en nuestras vidas, miren, vamos recopilando todo. Es importante que en nuestras vidas no solo reconozcan que Él es el rey que debe gobernar en mi casa, sino que también debo adorarle. ¿Ven la implicación? Y ese es el título de nuestro sermón. El título de nuestra predicación, lo pueden ver en la pantalla, es esta, miren: los sabios adoradores del Rey Jesucristo. Díganlo ustedes. Los sabios adoradores del Rey Jesucristo. Y lo vamos a ver así. Nuestro primer punto: los adoradores sabios saben que Cristo es su Rey. Versículos 1 y 2. Nuestro segundo punto: los adoradores sabios saben que Él es su pastor. Versículos 3 al 6. Tercer punto, vamos a ejemplificarlo allí. Los adoradores de el rey, discúlpenme un momentico, saben que Él es su pastor, ¿cierto? Tercero, los adoradores sabios se gozan en encontrarse con su rey. Versículos 7 al 10. Tercer punto, los adoradores sabios, gracias Sofía, se gozan en encontrarse con su rey. Nuestro cuarto punto, miren, los adoradores sabios adoran al Rey, Dios y Señor. Muy bien. Y por último, quinto punto, lo vamos a ver también allí. Los sabios adoradores del Rey Jesús le obedecen. ¿Listo? Versículo 12. Y vamos a entrar allí en materia. Vamos allí, versículos 1 y 2, capítulo 2, todos en sus Biblias, rápidamente, las Biblias más rápidas del oeste. Capítulo 2, versículos 1 y 2, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Sabemos que a la luz de las profecías, recuerden, todo el Antiguo Testamento venía hablando respecto de este alumbramiento. Y miren, el nacimiento de Jesucristo no se perdió ni un solo detalle. Las profecías, Miqueas capítulo 5, versículo 2, si me ayuda Sofía allí en pantalla para que ustedes no tengan que buscarlo, lo vamos a ver en la pantalla. Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice así la palabra del Señor: pero tú
Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor, el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí efectivamente se cumplió esta profecía. Recuerden, mis hermanos, que Cristo cumplió con detalle cada una de esas profecías del Antiguo Testamento. Cristo, cuando nació, cumplió cómo nació, dónde nació, cómo vivió, qué decía. Él cumplió todas las profecías. Sin embargo, continúa aquí nuestro texto y dice, después de que habla que nació en Belén de Judea, dice: en los días del rey Herodes. Recuerden que cada detalle es importante. Mírenlo allí en sus Biblias, versículo 1, en los días del rey Herodes. Ahora, no olvidemos esto, cada detalle cuenta. ¿Y por qué nos habla aquí de este personaje de Herodes? ¿Quién era Herodes? Porque uno normalmente lee la Biblia y pasa eso por encima, ¿cierto? Ah, sí, un señor, un rey que se llamaba Herodes. ¿Quién sabe quién sería? Pero no, es importante. ¿Quién era Herodes? Pues imagínense que este era el gobernador de Judea en ese momento, ¿sí? Lo había puesto como gobernador el César, pero este señor era cruel. Herodes era un señor déspota, demandaba fidelidad de la gente, intimidaba a las personas, se la pasaba asustado todo el tiempo porque no, es que me van a quitar el trono, no, eso en cualquier momentico va a venir otro y me va a correr la butaca. Todo el tiempo estaba así, y por eso, por su ego, por el adorarse a sí mismo, era que cometía los crímenes que cometía. Miren, la frase favorita de Herodes, ¿saben cuál era? Yo soy el amo de mi destino. ¿Sí la han escuchado? Yo soy el que escribo mi destino. No es Jesús. Yo soy el campeón. No, eso decía Herodes. Y vamos a darnos de cuenta aquí en estos personajes que nos van a dar la narración, que encontramos dos clases de personas: los que adoran a Jesús, al Rey Jesús, y los que se adoran a sí mismos, o adoran a cualquier cosa menos a Jesús. Herodes era uno de ellos. Miren, en la siguiente porción vamos a ver qué hizo este señor cuando se entera que Cristo vino a nacer. Miren, a todos los bebés en Belén los mandó a matar. A todos. Este señor, este mismo. Tremendo, ¿no? Pero vemos aquí, ya tenemos este primer personaje, Herodes. Y continúa nuestra narración. ¿Qué más dice? Sigamos leyendo. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y aquí recuerden, no podemos perder un detalle, porque podríamos estar diciendo cosas que las escrituras no nos está diciendo. Tenemos que hacer como el gringo cuando llega aquí a la ciudad y se sube a ese Transmilenio y eso le toma foto a todo y no se quiere perder ni un detallito. Así tenemos que ser nosotros. Y es bueno revisarlo para corregir de pronto algunas cosas que nos han enseñado toda la vida. Esto es importante porque no las encontramos en la Biblia. La Biblia habla de unos magos, ¿cierto? No dice nada más. No dice que eran 3. Ahí vamos a empezar a limpiar de pronto los que pensábamos que eran 3. No dice que eran 3, dice unos magos. Tampoco dice la Biblia que estos magos venían, uno de la India, que otro venía de Grecia y que otro venía de Egipto, como la tradición nos lo ha enseñado. Y eso se arma el pesebrito y ay, tan bonito. Y tampoco nos dice la Biblia, no, es que se llamaba Melchor, Gaspar y Baltasar. Ustedes lo están leyendo, ¿dónde está? No aparece por ningún lado, ¿cierto? Ahora, la tradición dice eso, venía uno de Egipto, de Grecia y el otro venía de la India. Pero ¿qué nos dice la palabra? Vinieron a Jerusalén. ¿Vinieron de dónde? ¿De dónde? Del oriente. Mis hermanos, aquí ya se nos complicó todo. ¿Saben qué? Egipto y Grecia no están al oriente de Judea, de Israel, están al occidente. Entonces, miren cómo uno puede hacerse unas ideas en un momentico que no son, de pronto por la tradición. Pero es importante ir a la palabra para corregir estas cosas. Los magos no vinieron del occidente, vinieron del oriente, posiblemente de Babilonia, ¿sí? O de Medo-Persia, esos sí están al oriente. Unos magos, unos sabios.
Tampoco nos dice, y la tradición también nos dice muchas cosas, dice que estos hombres, póngale cuidado, mira hasta dónde llegamos. No, que resulta que Melchor, Gaspar y Baltasar los cogió Tomás y Tomás los bautizó. Y entonces, después que ellos murieron, Santa Elenita se encontró los huesos y los metieron en la catedral de Santa Sofía, y de la catedral de Santa Sofía pasaron a la Colonia y los sepultaron allá, y son una reliquia que tenemos que adorar. Y la Biblia solo dijo: vinieron del oriente unos magos, pero nosotros ya vamos allí a adorar los huesos de los magos, de los sabios. Ahora, importante tener eso para ir limpiando un poquito y escudriñar la escritura y lo que realmente nos está enseñando, porque somos muy propensos a adorar todo. Nosotros somos propensos, nos pintan una persona, un personaje público, y todos allá le rendimos tributo, lo adoramos. Adoramos la plata, adoramos el celular, adoramos una persona, adoramos cualquier cosa menos a Dios. Por eso el Señor se centra, y vamos a continuar en esta narración, y la adoración se centra en el Rey Jesús, no en los magos, no en la estrella, y le hacemos canciones allá, vamos los magos. No, se centra en Jesucristo y su promesa. Estos magos, ahora no hay que confundir otra cosa. Estos magos no eran esos magos hechiceros, que eso eran brujería, y el mago que le leía la mano, que le leía las cartas y el tarot, y se fumaba el cigarrillo ahí con el chocolate y le descubría el futuro. No eran esa clase de magos. Estos magos del griego original, si vamos al griego original en el que se escribió Mateo, encontramos una palabra que es magnus, es decir, alguien magnífico, alguien sabio, alguien muy elocuente. Y estos magos, que eran astrónomos, filósofos, eran personas muy bien preparadas, que conocían, porque recordemos, bueno, para no extenderme tanto, Daniel fue deportado a Babilonia, ¿cierto? Y allá tuvo contacto con este reino, y ellos conocieron al Señor y también tuvieron un acercamiento de estas promesas. Ellos sabían a lo que venían a hacer, sabían dónde venían a hacer, porque ¿quién lo decía? La palabra de Dios. Ellos sabían las señales, el cumplimiento y las profecías. Eran estos como los estudiosos, esos eruditos, ¿sí? Pero lo que vemos es que reconocieron y tuvieron claro a quién realmente tenían que adorar, quién realmente tenía que ser el rey de la vida, quién era la promesa y el único motivo de adoración. Una adoración no guiada por pensamientos humanos, sino una adoración guiada por Dios mismo. Miren, versículo 2, vamos allí. Vamos avanzando, el recorrido no se detiene, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Tremendo. Sabemos que estos magos fueron dirigidos por la mano de Dios. El Señor puso una estrella, miren, puso una lumbrera para guiar el camino, y Dios siempre lo hace. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios siempre nos guía, Dios está con nosotros todo el tiempo. Que nosotros nos hacemos los ciegos y nos ponemos gafas de sol de noche es otra cosa, pero Dios siempre guía a su pueblo por su palabra. Y esta estrella, miren, la tradición, esa estrella era Júpiter, era Saturno, esa estrella, ese fenómeno astral. No. Lo que nos enseña la palabra en esto no es la adoración a la estrella, sino que realmente es Dios quien pone una iluminación, una guía para el camino de los que quieren adorarle. ¿Cuántos quieren venir a adorar al Señor? Él alumbra el camino, Él da el entendimiento en medio de tanta oscuridad. Y miren, hoy en día que tanta gente sale con tantas cosas, pensamientos, ideologías, costumbres, y uno dice: Dios mío, pero ¿de dónde sacan tanta vaina? Vivimos en un mundo lleno de oscuridad, pero ciertamente allá en los cielos está la lumbrera, está el camino, está nuestro Señor Jesucristo para guiarnos en nuestras vidas. Amén. Estos magos fueron llamados y reconocen que hay un niño que ya es rey,
Él es el rey de los judíos y por eso vienen a adorarle. Hermanos y amigos, debemos ver a Jesús no solamente, sí, como el Salvador y la promesa, sino también como rey. Un rey que debe gobernar en nuestras vidas, que debe tener el control de nuestras vidas. Él es un rey y una bendición también. Por lo tanto, teniendo presente esto, ¿qué debemos hacer? Adorarle. Adorarle. Miren, una forma muy fácil para poder entender la idea principal de un texto es qué palabra se repite más. Y aquí lo que más se repite es: le adoraron, adoraron, adoraron y adoraron. A eso venían, a adorar al Rey Jesús. ¿Cuántos adoradores hay hoy acá? Amén, gloria a Dios. Bueno, deben saber, si son adoradores de Dios, que Él es el Rey y es necesario que nos rindamos bajo su señorío. No podemos hacer como Herodes y decir que somos nosotros los reyes y nos tienen que adorar y nosotros tenemos que perseguir lo personal y el antropocentrismo. No podemos rechazar el señorío de Jesucristo. Recordemos este ejemplo siempre de los magos o los sabios del oriente, que como dice el título de nuestro primer punto, los adoradores sabios saben que Cristo es su Rey. Sigamos ese ejemplo para que Cristo gobierne en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en todo tiempo, y que al rendirnos a su voluntad sepamos que le estamos adorando. Amén. Nuestro segundo punto: los adoradores sabios saben que Él es su pastor. Esto se pone más interesante. Versículos 3 al 6. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿A quién está citando Mateo acá? Miqueas capítulo 5 versículo 4. Y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los principales de Judá? Porque de ti me saldrá un guiador. Y aquí viene la palabra clave para nuestro punto: que apacentará a mi pueblo Israel. Es un rey, es una bendición, es una promesa cumplida. Le debemos adoración porque Él nos pastorea, Él nos apacienta. Y vuelve otra vez en el segundo adorador. Oyendo esto, miren, vemos otra vez, se nos vuelve a traer a colisión este personaje, Herodes. No le vayan a poner a un hijo Herodes, por favor. Un adorador, pero de sí mismo. Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes ¿qué dice? Se turbó. Esto tuvo que haber sido para Herodes un baldado de agua. Un baldado de agua bien frío. Tuvo que haber sido algo terrible para él. Le llega la noticia, vienen unos forasteros, unos extranjeros preguntando: hey, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y él allá cómodo en su puestote, allá comiendo uvitas, allá relajado como gobernador de Judea. Diríamos aquí los colombianos, tenemos una frase: ahora sí le van a correr la butaca. Le van a correr el butaco. Yo me imagino Herodes se turbó, pero sigue diciendo ese mismo versículo 3: y toda Jerusalén con él. ¿Y por qué? ¿Por qué se turbó también Jerusalén? Porque sabían lo que les venía pierna arriba por parte de este señor. Era el típico gobernante que cuando se encontraba en esas crisis como de ansiedad, acababa con todo. Todo el mundo le daba miedo cuando este gobernador abría la boca, porque se tiraba todo. Acababa con la economía, acababa con todo cada vez que abría su boca. Era un señor hambriento de poder. Y es que realmente en su historial lo podemos reconocer. Miren, esto no es chisme, ¿no? Porque decía Barbarita, dar información no es pecado, ¿sí? Voy a hablarles un poquito de Herodes. Flavio Josefo, uno de los grandes historiadores, nos cuenta cómo era este personaje.
En el año 35 antes de Cristo tenía su cuñado, él se casó con una muchacha también de Judea, póngale cuidado a la historia. Se casó con una muchacha que se llamaba Marianma, allá de Judea, que venía de los asmoneos, una revolución también de los judíos, ¿sí? Que se habían tratado de liberar, y se casa con Marianma para ser contentillo. O sea, él era pícaro, era pillo, era astuto, era hipócrita, era el típico que, hola, ¿cómo estás? Y por detrás tenga su puñalada. Ese era Herodes. Se casa con Marianma para tener favoritismo con el pueblo, y por el mismo favoritismo nombra a Aristóbulo, su cuñado, lo pone como allá como sacerdote, y resulta que el pueblo le empieza a coger cariño al muchacho. Ay, tan bonito ese muchacho. ¿Y qué hace Herodes? Un día planea, no, vámonos todos muchachos, vamos a hacer un paseo de olla allá en el río, lo más de chévere, y manda ya a los muchachos, ya saben. Cogió a sus secuaces, y allá que se hacían los que jugaban, y cogen al muchacho y lo ahogan allá en el río. Obviamente todo sale a la luz un día, ¿no? Siempre las cosas salen a la luz. Este era el Herodes del que estamos hablando. Sintió como que medio le estaba corriendo la butaca del muchacho y lo mandó a ahogar. Y después lo ven ustedes, cuenta la historia que Herodes allá llorando, ay, el muchacho tan bonito que canta, que tan bonito que allá en el templo. Pero miren, realmente lo había mandado a matar. Y era realmente sangriento. Después mandó a matar al abuelo de Marianma, luego mandó a matar a su suegra, todo por la conspiración. Mejor dicho, acabó casi con toda la familia este muchacho. En otra de las narraciones se cuenta cómo tenía un sirviente que se llamaba Sogemo, y él lo invita ya a Octavio, el nuevo gobernador dentro de Roma, lo invita, ya le dice, venga que vamos a hablar aquí, y él dice, no, este señor como que me va a matar. Le dice a Sogemo, su sirviente más fiel, venga Sogemo, si yo no llego a volver, hágame el favor y me mata a Marianma, me mata a mis hijos, mate a todo el mundo, pero aquí nadie me va a quitar el reinado, nadie me lo va a quitar. Resulta que se va, no pasó nada, volvió, pero ya todos se habían enterado del chisme. Ya todos, ¿y si ve? Entonces ya Marianma lo miraba como que, uy, lo tengo aquí, yo ya sé lo que usted me iba a hacer. Él se entera, arma una conspiración, dice, no, imagínese que Sogemo, mi sirviente fiel, y Marianma, me pusieron los cuernos ahí ellos dos. Mandó a matar a Sogemo, y después improvisa otro juicio y mata también a Marianma. Pero después ustedes lo ven allá en las pompas, ay, Marianma, mi esposita. Y así sigue. Miren, unos años antes de nacer Cristo, este señor Herodes también, porque sus hijos ya habían crecido y posiblemente eran candidatos para el reinado, ¿qué hace también? Los manda a matar. Acabó con la familia. Acabó con la familia. Eso es lo que encontramos en los libros de historia respecto de este personaje. Una persona hipócrita, una persona que cuando sentían que se le iban a venir alguien encima, mataba, deshacía y comía del muerto, como decimos también. Por eso toda Jerusalén se turbó también con él, porque decían, uy, Dios mío, ¿cómo así que vino el rey de los judíos? ¿Quién sabe ahora, Herodes, con qué nos va a salir? ¿Con qué perlita nos va a salir este muchacho? Versículo 4, miren, vamos a ver el accionar de Herodes. Versículo 4, miren lo que hizo. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. De él les pregunta a los sacerdotes, venga, ¿dónde es que van a nacer el Cristo? Ellos le dicen, no, pues Miqueas capítulo 5 nos dice que él va a nacer aquí en Belén de Judea. ¡Ay, qué papayazo! Belén de Judea, preciso, aquí es donde estamos nosotros. Y comienza esa conspiración, comienza esa maquinación a flor de piel de Herodes. Pero sin embargo, lo que vemos aquí es que el Señor, aún con todas las pataletas de Herodes, con todo y sus maquinaciones y lo que él quisiera hacer, preservó al Señor de la ira de este hombre. Herodes no pudo contra los propósitos de Dios. Herodes y toda su maquinaria no pudieron contra Dios, ni con toda su experiencia moviendo fichas, ni allá ahogando al uno, ni haciendo, no pudo.
llama a los sacerdotes, indaga, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver cómo le mandamos la caída. Los sacerdotes evidentemente también le dan esa respuesta. Pero miren aquí lo importante, miren esos celos allí representados por parte de Herodes. ¿Cómo así que de ti me saldrá un guiador? Como lo acabamos de leer. ¿Cómo así que va a venir uno que apacentará y pastoreará a mi pueblo? No, esa gloria es mía. Yo soy el guiador, yo soy el gobernador, yo soy el que los apacienta. Ellos no necesitan otro. Vemos esa pataleta de Herodes terrible. Pero como decíamos, ni con todo eso, ni con toda esa maquinación y esa conspiración pudo lograr algo. Porque vino y nació en Belén el guiador y el apacentador, aquel que los magos sabían que tenían que adorar, porque Cristo es el pastor de los pastores. Amén, gloria a Dios. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de los señores. Esto hasta los principales sacerdotes y escribas lo tenían clarito. Pero aquí viene una contradicción. Herodes ya sabía, miren, a Herodes le abrieron la Biblia, le mostraron, mire Herodes, esto es lo que dice, ¿cierto? Los sacerdotes también la tenían clara. Eso es lo que nos choca la mente de lo que está pasando acá. Ellos sabían que ya había llegado el guiador y el pastor del pueblo. Sin embargo, no vemos a Herodes, no vemos a los sacerdotes, no vemos a los escribas adorándole. Lo único que encontramos es un adorador de sí mismo tratando de hacerle trampa, y unos sacerdotes y unos escribas ignorándolo. Si eran los eruditos de la época, pues lo normal, ¿cierto? Ay, no, sí, miren, ya se cumplió la profecía, vamos a adorarle. No, lo ignoraron. No se tomaron, mire, esos sacerdotes no se tomaron ni la molestia de ir allá a indagar a ver si era verdad. Lo único que encontramos es unos extranjeros, unos magos, unos sabios de Oriente, unos gentiles, unos que para estos judíos, para estos sacerdotes eran como basura, miren, y perdónenme la expresión, pero así era como los judíos le decían a los no judíos o a los gentiles, perros, así les decían. Vienen estos y adoran al Señor, hacen lo que deberían estar haciendo, como decimos acá, los locales. Esos extranjeros ven aquella promesa y quieren tener un encuentro personal con esta promesa y esta bendición, con este gobernante eterno, con este buen pastor que vendría a dar la vida por sus ovejas, este buen pastor que vino a salvar lo que se habría perdido, un guiador que era muy diferente a Herodes, porque ¿qué vemos Herodes como pastor? ¿Cómo era? Bolíándole cuchillo a todas las ovejitas. La que medio venía que se estaba engordando, pángale. Cristo no era un pastor que mataba las ovejas, es un pastor que tiene 100 ovejas y se le pierde una y se va a su rescate por ella. Ese es el pastor que ha nacido, el que apacentaría, pero no se queda solamente allí. Es un pastor que da la vida por sus ovejas. Gloria a Dios. Y dice, este pastor dice, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada. Y así es, no se perderá ninguna. Ese es otro atributo de nuestro Señor. Es Rey, es bendición, es digno de adorar, pero es también el buen pastor. Hermanos, Jesús, el buen pastor, vino para apacentarte a ti y apacentarme a mí. Nuestra actitud no debe ser la de repelerlo. Nuestra conducta no puede ser la de poner nuestro orgullo por encima y nuestras prioridades por encima, nuestro pecado por encima de este llamado, como lo hizo Herodes. Nuestro llamado es a adorarle, no ignorarlo como lo hicieron los sacerdotes. Les importó 5 que haya venido aquel apacentador. Aprendemos de estos magos de Oriente que sabían de él, pero también estos magos de Oriente sabían la necesidad que tenían de ser apacentados por su Señor.
Estos magos la tenían clara. Eran unos magos, literalmente, como decimos acá. Sabían que necesitaban, conocían su condición tan claramente que necesitaban una guía. Esto no eran ovejas sin rebaño, eso no existe. Ovejas sin rebaño no existen. No, yo creo en Dios a mi manera, yo vivo a Dios a mi manera, es lo que yo piense, en mi relación con Dios. No hay ovejas sin rebaño, no existen. Y ellos lo tenían claro, por eso le buscaban, por eso le seguían, por eso viajaron de muy lejos para encontrarse con Él. No eran como nosotros, que muchas veces tenemos la iglesia al pie de la casa y nos da pereza. Viene Sabanás y no nos deja salir de la cama. Ellos no eran así. Estos hombres andaron más de 1500 kilómetros. Qué patoneada tan brava que se pegaron esos muchachos. Más de 1500 kilómetros para venir a adorar al Señor. Y a mí me cuestiona, porque la Biblia nos debe hacer reflexionar de nuestra conducta también a veces. Que tenemos la iglesia a 100 metros. Estos magos creyeron lo mismo que creyó Pedro. Vamos allí, Juan capítulo 6, versículo 68. Juan capítulo 6, verso 68. Miren lo que dice. Miren, y esto lo dijo Pedro después de que se fue una multitud que iba tras el milagro nomás. No querían buscar al Señor propiamente. Y esto lo dijo Pedro cuando se fue la multitud. Y el Señor les dice: a ver, todo el mundo se fue, me dejó solo, ¿ustedes también se quieren ir? Le dice a los 12. Cristo le dice a los 12: ¿ustedes también se van a ir? Y miren lo que le dice el apóstol Pedro. Versículo 68 de Juan 6. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ese es el cristiano, ese es el creyente. Dice: Señor, no tengo otro lugar a donde ir. Como dice una canción, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Eso es lo que hace un adorador que reconoce que necesita ser pastoreado. Aquel que adora repite estas palabras y las reconoce. El adorador ignora, sí, pero las palabras del mundo. El adorador ignora sus deseos, ignora su pecado y los lleva a los pies del Señor para que sea Cristo quien le enseñe. El adorador deja de lado las ideologías, filosofías, las huecas sutilezas del mundo y busca la sabiduría de su Señor. El adorador busca a su pastor Jesucristo para que le enseñe, dejando de lado todo pensamiento personal o humano. Desecha toda sabiduría ambigua y se somete al reinado de su Señor. Aquel que adora a Dios. El número uno, ¿quién es? Dios. Dios, por encima de sí mismo, por encima de sus metas personales, de sus convicciones, de sus deseos. Y miren, les digo una cosa. Es triste ignorar a este gran pastor y Señor, porque yo les aseguro algo: si Herodes hubiera ido a adorar al Señor, si Herodes hubiera reconocido su pecado y se hubiera arrepentido de toda su maldad, aun con todo lo criminal que fue, Cristo hubiera tenido misericordia de él. Se los aseguro. Si estos sacerdotes hubieran obedecido lo que el profeta Miqueas les estaba diciendo, no lo hubieran ignorado y hubieran acudido a él. Pero vemos que esto tristemente no fue lo que pasó. Vemos que aún con todos estos pecados graves, si hubiera reconocido en su corazón, si hubiera arrepentido y hubiera adorado al Señor, el Señor habría tenido misericordia. Yo les digo, mis hermanos y amigos, aún en medio de todos sus pecados, en medio de todas sus luchas, porque todos aquí tenemos luchas, ¿no? Todos aquí tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos luchamos con el pecado, tenemos situaciones difíciles, económicas, sociales, políticas. Pero yo les digo algo: si vienen en pos del Señor y son pastoreados por Él,
si acuden a sus pies en arrepentimiento y fe, encontrarán redención, encontrarán perdón, consuelo, guía, encontrarán paz. Y algo muy lindo de nuestro siguiente punto, encontrarán gozo. Muchachos, no lleven a sus familias conforme a la sabiduría personal y humana. Los que van a la universidad, no se dejen guiar por pensamientos que son fuera de la palabra. Padres, eduquemos a nuestros hijos en el amor y el temor del Señor. Dejémonos pastorear por Cristo y asimismo pastoreemos nuestras familias. Abuelos, lleven a sus nietos también al Señor, siempre dando ejemplo de una vida de adoración al Señor, y encontrarán paz y gozo, se los garantizo. Una paz que no la da el mundo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es la paz como cuando tú tienes la cuenta llena de dinero, porque eso se acaba, puede pasar cualquier cosa y chao. Una paz no que se centra en lo material, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz, miren, que solo llega cuando este Rey Jesucristo gobierna y tiene el control de todo en nuestras vidas. Cuando Él es Cristo quien guía y apacienta su pueblo, ese pueblo es bendecido. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Los adoradores sabios se gozan en encontrarse con su Rey. Versículos 7 al 10. Vamos allí. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que también yo vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí una estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron. Palabra clave en este punto: se regocijaron con muy grande gozo. Vuelve nuestro personaje, el antagonista de nuestra telenovela, Herodes el tetrarca. Mírenlo, ya fue con los sacerdotes, ya fue, indagó, maquinó. Bueno, ¿dónde es que van a nacer? Ahora, ¿quién llama? A los magos. Llama a los magos también y les pregunta lo mismo, aquello que ya sabía, ya reconocían, ¿cierto? Pero miren lo interesante acá, y es que les dice: hacédmelo saber. Los envió a Belén y les dice: averiguad con diligencia acerca del niño. Miren la hipocresía de este señor. No nos perturbemos de lo que estamos viendo. Miren, y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. ¿Ustedes le creen? Ni cinco. Lo vemos allí atando cabos, maquinando. Pero ¿qué vemos que hacen los magos en el versículo 9? Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Los magos lo escuchan y se van. Le hacen como cuando uno va a una entrevista de trabajo y le dicen: no nos llames, nosotros te llamamos. Así, igualitico le hicieron a Herodes. Se fueron. Aquí lo increíble es cómo llama a unos magos gentiles para llevarlos a adorarlos. El Señor los lleva. ¿Cómo lo hace? Enviando su estrella. Envía la guía, indicándoles dónde estaba aquel rey que debían adorar. Esto es lo asombroso. El Señor continúa, porque miren, fácilmente los magos: no, pues es que el rey dijo que pues hagamos caso porque de pronto nos pasa algo, ¿sí? Hubieran podido decir los magos, ¿cierto? Pero no, ellos no le pusieron cuidado. El Señor los guió, ¿cierto? Y no cayeron en las artimañas de este personaje, sino que se fueron. Pero no por la misma sabiduría incluso de estos magos, sino porque Dios había puesto su estrella y su lumbrera en el camino para guiarles respecto de lo que tenían que hacer. Y eso nos lleva a nuestro versículo 10. Miren, cuando termina, cuando llegaron, ¿cómo dice? Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Ellos se dieron de cuenta que Herodes era un mentiroso, que él no era el gobernador elegido,
que el verdadero rey no estaba en ese palacio, sino que estaba en una casa después de haber nacido en el pesebre. Y aquí otro puntico para ir limpiando de lo que nos han enseñado en la tradición. Los magos nunca estuvieron en el pesebre. ¿Sí ven? Y muchos, la mayoría de la gente coge los muñequitos y los pone ahí en el pesebre. Los magos no estuvieron en el pesebre. ¿Qué se nos menciona? Estaban en la casa. Estaban en la casa. Lo vemos allí ejemplificado. Finalmente, imagínense en este gran gozo de tener ese encuentro con el Rey, con este Dios encarnado. Son guiados para tener un encuentro con el verdadero Rey. Estos sí son los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad, y que tienen un grande gozo porque se han encontrado con su Señor. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes recuerdan aquella primera vez que les hablaron de Dios? Esa primera vez que entendieron y reconocieron y dijeron, realmente Dios es cierto. ¿Qué sintieron ustedes? Gozo, alegría, un regocijo, porque entendimos que vino aquel Señor a nuestras vidas, a nacer en nuestros corazones, para cambiarnos, para restaurarnos, para iluminar nuestro camino con su gracia. Y yo les digo, mis hermanos, ese mismo Jesucristo que ha nacido, viene hoy para morar en tu casa, viene para iluminar tu camino con su gracia. Ese mismo Jesús está hoy, Él está dispuesto para que vuelvas y te encuentres con ese primer amor. Recuérdalo, regocíjate con grande gozo, hermano, y adórale, porque Él ha venido para gobernar tu vida y ordenarla. Cristo ha venido para transformarte, para cambiarte, para darte una nueva vida. Es por eso importante que no podemos perder de vista su luz, esa lumbrera que nos deja también a través de su palabra. No podemos perder de vista el camino, que ahora nuestra eternidad está segura en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para que aquel que sin duda está allí con los brazos abiertos para recibir a todo aquel que le quiera seguir y adorarle. ¿Cuántos quieren venir a adorar al Señor? ¿Cuántos quieren seguirle realmente? ¿Y cuántos se gozan de tener este Salvador maravilloso? Bueno, dale ese fuerte aplauso a Él en esta mañana. Miren, estos magos eran paganos, eran gentiles, pero Dios les salvó y les cambió. Estos paganos se pueden regocijar porque ahora todas las cosas viejas han pasado y he aquí todas son hechas nuevas. Y yo te digo, si tú no has tenido ese encuentro con el Señor, hoy Dios te recuerda que necesitas un Salvador y que es necesario que te arrepientas de todo tu corazón, que corras a Cristo para que Él transforme tu vida y te dé el nuevo gozo de encontrarte con el Rey Jesús. Y aquí surge otra pregunta. Miren, es que uno se pone a estudiar y se le explota la cabeza de preguntas. Miren, cuando vienes a la iglesia, ¿tienes ese mismo gozo que tenían los magos? ¿O te pasa como que, ay, no, otra vez es domingo, ay, yo toda la semana trabajando, cansado hasta tarde? ¿O sientes ese gozo de venir a adorar a la presencia del Señor? Cuando vienes a la iglesia, te regocijas y te preparas y tal vez te pones la mejor ropita, la del dominguear, ¿sí? O te da pereza y dices, no, de pronto el otro domingo voy. De pronto, es que qué pereza, ya ver el hermanito, allá la misma cara, allá el hermanito, todos los domingos. Cada vez también que te encuentras con la palabra de Dios, ¿tienes ese gozo o te turbas como Herodes? Miren esa pregunta, cuchilla. Cada vez que abres la palabra de Dios, ¿tienes el gozo y encuentras el gozo de tu Salvador? ¿O te turbas cuando escuchas la verdad del Señor? Miren, solo hay dos clases de personas:
los que tienen un grande gozo por haber conocido y recibido al Señor, y los que se turban cuando escuchan su mensaje. ¿Quién eres tú? Juan capítulo 3 versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Palabra fuerte. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, el camino de la salvación está iluminado. No hay excusa. Ven y gózate y ten ese encuentro para adorar al Rey Jesucristo. Y esto nos lleva a nuestro cuarto punto. ¿Qué hicieron estos magos? Versículo 11. Vamos todos allí. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. ¿Sí ven? No estaban en el pesebre, fueron a la casa. Entonces hay uno como que va sacando muchas cosas. Postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Bueno, los magos no estuvieron en el presente, ya lo hemos dicho, estuvieron en la casa después de lo del pesebre. Pero ¿qué hicieron? Aquí lo importante: se postraron y lo adoraron. Pero no dice, ¿y por qué lo adoraron? ¿A quién se adora? ¿A Dios? Solo a Dios se le debe rendir tributo y adoración. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy: postrarnos y adorarle. ¿Por qué? Porque ese bebé que nació no se quedó allá, no se quedó bebé, él creció. A sus 33 años murió en la cruz del Calvario por tus pecados, por mis pecados. Él no se quedó bebé. Hoy ese Jesucristo está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros todos los días. Por eso no vamos y le damos besitos al niño de yeso, con mucho respeto, ¿sí? No tenemos tal práctica, porque aquel bebé ciertamente creció, vivió y murió en la cruz por nuestros pecados. Y esto es lo que nos enseñan estos presentes. ¿Qué le trajeron? Oro, incienso y mirra. Miren, el oro, ¿saben a quién se le daba el oro? A los reyes, eran los únicos que se les traía oro. Eso era lo normal. Aquellos bebés que nacían y que heredarían el trono, se les traía de oro. El incienso, ¿a quién se le daba? A Dios. El incienso era una ofrenda que se esparcía en el templo. El incienso era para Dios. Miren, ellos la tenían clara. El rey, el Dios. Pero aquí viene lo curioso: la mirra. La mirra. ¿Ustedes saben a quién se le daba la mirra? ¿Para qué era la mirra en esa época? La mirra se le daba a los muertos. La mirra se le daba a los muertos. Se embalsamaban los muertos. Juan 19 nos dice que Nicodemo tuvo un encuentro con Jesús y va a la cruz y llevó 75 libras de mirra para el cuerpo de Jesús. Imagínense. La mirra se le daba a los muertos, es decir, ellos sabían que ese bebé que habría de crecer moriría en la cruz del Calvario y lo redimiría de sus pecados. Tremendo. Lastimosamente, muchas veces nosotros no nos postramos y adoramos no nos postramos y adoramos a Dios, sino a todo lo que no es Dios. Semanalmente nos postramos y adoramos el teléfono, el ocio, adoramos el trabajo, las rutinas, adoramos personas, invertimos tiempo y nos desgastamos en tantas cosas, pero lo último es Dios. Es que ni siquiera un ratico, ni siquiera gracias Señor por la comidita. A veces pasan semanas. Tenemos muchas cosas por encima de Dios. Nos postramos ante las redes sociales, nos postramos ante el TikTok allá y haciendo los trendings allá, bailando delante del teléfono. Las personas hoy buscan la idolatría por todo lado, en el entretenimiento a como dé lugar, por lo que evidentemente el Señor es una clara muestra que no está gobernando nuestras vidas. No lo vemos como nuestro Dios. Miren,
Nuestra conducta y nuestra práctica es una evidencia de lo que nosotros creemos y pensamos. ¿Y saben por qué nuestra vida es como es? ¿Saben por qué muchas veces llevamos nuestras familias y todo como lo llevamos? Porque ese es el pensamiento que tenemos de Dios. No conocemos realmente a Dios, no hemos entendido su sacrificio, no presentamos nuestras vidas en ofrenda a Él. Es por esto. Pero mis hermanos y mis amigos, Él es el Rey, Él es la promesa, Él es nuestro Salvador, Él es Dios y digno de toda nuestra adoración. Y pregúntate, examínate, ¿le estás adorando con tu vida a Dios? Adorar, aunque sí, no es solamente venir y cantar alabanzas y acá, el gozo del Señor mi fortaleza. Eso no es solamente adoración. Es cuando tú estás en tu trabajo y eres cristiano en tu trabajo. Es como tú adoras como padre, como tú adoras como madre, como tú adoras a Dios como abuelo o abuela, como tú eres dentro de la sociedad. ¿Qué dice la gente? Ese es más Herodes que cristiano. O realmente pueden decir, miren, allá va un adorador de Jesucristo. ¿Lo pueden decir? Eso es lo que nos tenemos que confrontar. Él es el primero en tu vida. Mis hermanos, es necesario que todos los días le llevemos presentes a este Rey para que gobierne en nuestra casa. Es necesario que le adoremos con todas nuestras acciones en todo lugar donde vayamos. Que las personas puedan evidenciar y digan, ese muchacho es diferente, ha sido transformado por Jesús. Es un adorador de Dios. Y también recordemos siempre que es este ejemplo de la mirra. Recordemos siempre, antes de tomar cualquier decisión, antes de hacer cualquier cosa, recordemos que hubo un gran pago por nuestros pecados y una gran ofrenda también presentada por aquel Cristo que murió, que te amó tanto. Antes de hacer cualquier cosa, recuerda ese sacrificio, piensa en la cruz y recuerda que hubo alguien que te amó tanto, que derramó hasta la última gota de su sangre. Y esto nos lleva a nuestro último punto. No nos podemos quedar solamente con el conocimiento intelectual. Sí, sabemos que Él es el Rey, como en el punto número 1. Sí, está bien, sí, yo sé que es mi pastor, debe apacentarme, Él es el pastor de los pastores. Sí, claro. Me gozo también, bueno, listo, nos tenemos que gozar. Esa es la vida del adorador, esa es la vida del cristiano. Sí, yo como cristiano reconozco que Él es Rey, es Dios, es nuestro Señor. Pero el creyente no se queda solamente allí. Versículo 12, miren, la conducta de los magos. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra clave de nuestro punto número 5. Los sabios adoradores del Rey Jesús le obedecen. Le obedecen, le hacen caso. Y aquí se pone en evidencia la obediencia de estos hombres al escuchar la voz de Dios. Ellos no solo escucharon, obedecieron. Una característica muy clara de un adorador del Rey Jesús es que se somete a su voluntad en obediencia. No es como que, ay, es que yo tan bonito, mire, es que yo leí la Biblia y me encontré esto, pero no, eso, yo no le hago caso a esto, esto es como ya muy fuerte. No podemos escatimar su voluntad. El pastor nos la ha ejemplificado muchas veces, mas no sed solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Y vamos un momentico, Santiago 1:22, allí, vamos a leerlo. Santiago capítulo 1, versículo 22 en adelante. Miren lo que dice: mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Pero qué? Engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, tal es semejante a aquel hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego olvidó que tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, ¿y qué? Y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este tal será bienaventurado en su hecho. Tremendo lo que dice Santiago.
Pero sed hacedores y no solo oidores. No se engañen, amigos, no se engañen, fabricando un Dios a nuestra imagen y semejanza. No nos engañemos. Escuchemos la palabra y obedezcámosla, pongámosla por práctica. Estos sabios no escucharon la voz del mundo. La voz del mundo que le decía: no, vaya, indague en el niño y me cuenta. La voz del mundo le decía: no, venga, métase por aquí, métase por acá. No, yo escucho la voz de Dios, dijeron los magos. Yo me voy por el camino que Dios me ha dicho que me vaya. No me voy a desviar ni a diestra ni a siniestra. Y el adorador cristiano, para que se lo lleven para la casa, solo sabe hacer una cosa: caso. Lo dijo Santiago. El cristiano solo sabe hacer caso, no más. Escucha la voz de su Señor y la pone por obra. El cristiano quiere agradar a Dios con su vida. Esto hicieron los magos y esto también va a hacer José, porque el Señor también se le apareció a José, lo vamos a ver. Le dice: váyase para Egipto porque aquí esto se va a poner terrible. Este señor Herodes se va a despiporrar y va a cometer locuras acá. Entonces váyanse para Egipto. Ahora, yo les digo, muchas veces no entendemos por qué pasan las cosas. ¿No les ha pasado? Uno está viviendo a veces unas situaciones, unos momentos con los hijos, con los nietos, con la familia, con la sociedad. Uno vive unas situaciones difíciles y uno no entiende por qué o para qué. Uno no entiende los tiempos y las sazones. Pero yo les digo algo: confíen en el Señor y solo obedézcanle. Él es fiel. Hay muchas situaciones que tenemos, problemas, dificultades, que la economía, que la política, que problemas con los hijos, pero la palabra nos dice: obedece al Señor, escucha su voluntad a través de su palabra y obedécele. Miren, nosotros no estamos llamados a ver cuál es el pensamiento de moda, que si está de moda ser ateo, si está de moda ser feminista, si está de moda ser progresista. ¿Qué es lo que está de moda? Lo que está ahorita, lo que pega. No, estamos llamados a escuchar la palabra de Dios y su voluntad, porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Hoy en las universidades y en los colegios a los muchachos muchas veces los adoctrinan y les dicen como Herodes: no, venga, muchachos, caminen por acá, que este es el camino más derechito. Venga para acá. Y los muchachos allá van en multitudes. Pero por eso es nuestra responsabilidad en nuestros hogares llevar la lumbrera de la palabra de Dios, para que ellos también puedan ver, ser guiados y obedecerla. Pero si Cristo no gobierna en nuestras casas, si Cristo no gobierna en nuestra sociedad, si Cristo no gobierna en medio de nuestra vida, pues obviamente los muchachos y todo el mundo va a agarrar para donde sea. Porque el mundo es oscuro, porque en el mundo no hay claridad. Y es importante que obedezcamos y escuchemos la voz de aquel que es la lumbrera de nuestras vidas. Aquí encontramos también varias clases de personas: los que saben o escuchan de Jesús, los que lo rechazan, los que no lo soportan y lo quieren matar, quieren callar la voz del cristiano como de lugar. Censurar es una palabra muy común por hoy en día en las redes sociales, la censura. Se quiere censurar. Quieren acabar con todo lo que tengan que ver con Dios. Esa es una clase. Y hay otros que son los que reconocen que Él es el Rey, le adoran y le obedecen. ¿Cuántos de esos obedientes hay hoy acá? Amén, gloria a Dios. Siempre tenemos que hacernos esa pregunta: ¿quién soy yo? ¿En qué posición estoy? ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Escucho la voz de Dios y la pongo por práctica? ¿Soy el sabio del oriente o soy el Herodes rey de mi vida? Llévense en eso para la casa. Y como conclusiones, ya para terminar, vamos a recopilar qué es lo que hemos aprendido hoy en esta porción. Mírenlo. Hay dos clases de adoradores: los adoradores del Rey Jesucristo, que se someten a su gobierno, y los adoradores que adoran a todo menos a Dios. Pero si tú eres un adorador de Jesús, debes saber que Él es el Rey y Él debe gobernar y ser el centro de tu familia, ser el centro de tu vida, de tu trabajo y de todo lo que hagas. Tristemente hoy en día: oiga, ese muchacho sigue a la iglesia. Sí, él va a la iglesia, pero allá en el trabajo, ay, ese nos enseña. ¿Sí? No,
Cristo debe gobernar en todo lugar. No puedes ser tú el rey de tu propio destino y el campeón que hay en ti. Más bien debes decir: en Él soy fuerte, en Él. Él es mi rey. Si eres un adorador de Jesús, debes saber que Él es también tu pastor y que no hay ovejas sin rebaño. Miren, la peor consejera es la soledad, se los digo. No te vayas solo, no te vayas solo. Acude a los medios de gracia que Él ha puesto para apacentarte. Di como Pedro: Señor, ¿a quién más podré ir si solamente tú tienes palabras de vida? Que esa sea tu oración todos los días, en toda circunstancia. Así como siempre alguien va a gobernar, sea el mundo o sea Jesús, en tu vida, también alguien te va a pastorear. ¿Saben cuál es el problema? Miren, todos somos gobernados por alguien. El problema es si nos gobierna el mundo, si el que nos está pastoreando y nos está guiando es la sociedad y todas sus filosofías, o el rey es Cristo y la guía es su palabra y la lumbrera es todo lo que sale de su boca, las escrituras, su sabiduría, y Él es nuestro pastor. Siempre va a ser así. Si eres un adorador del Rey Jesús, esto te va a traer grande gozo, tienes que saberlo también, y ese gozo se va a ver reflejado también en todo lugar donde vayas. Si en la iglesia, cuando vengas y te congregas y también expresas todo lo que el Señor ha hecho por ti en adoración, cómo ha transformado tu vida, pero también esa adoración la vas a llevar al trabajo y tus compañeros de trabajo, tus compañeras van a decir: yo también quiero adorar a ese Jesús que transforma vidas, que cambia, que hace las personas diferentes, que transforma sociedades. Por ese gozo que van a ver de tu salvación. Pero, ay no, el cristiano, no, ese es el que se la pasa cansado. Ese ya lo conocemos. No. Recuerda que nada en este mundo te va a dar ese gozo y esa paz. Nada en este mundo, los placeres del mundo no te van a dar gozo y paz. Nada en esta vida. Drogas, socios, vicios, deseos, plata, nada te va a dar el gozo que solo Cristo puede dar. Miren, esos magos venían cargados de riquezas, oro, incienso, mirra, venían, pero ¿cómo es que dicen? Venían, por una expresión también muy coloquial, venían caletos. Pero ellos no estaban gozosos por eso, estaban gozosos porque venían a adorar a ese Rey Jesucristo. Y ese debe ser el gozo en tu vida, en medio de toda circunstancia, en medio de toda aflicción, el gozo de haber sido perdonado y haber sido incorporado al redil de Cristo. Ese debe ser tu gozo. Y también, si eres un adorador del Rey Jesús, esto te llevará a obedecerle conforme a su voluntad. Y aunque muchas veces no entiendas la situación que estás viviendo, lo que estás pasando con tu familia, que no entiendas qué es lo que le pasa a tus hijos, que uno dice: estos muchachos, pero ¿de dónde sacan esas cosas? Aunque no lo entiendas, sabrás que al adorarle en obediencia y confiar plenamente en que Él es el Rey soberano y sabio, encontrarás verdadera paz. Porque ciertamente Él dijo, Juan capítulo 16, versículo 33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, pues esto es lo que oyen y hacen estos sabios adoradores del Rey Jesús. Y ese es el llamado, a que seamos sabios adoradores del Rey Jesús, adoradores en espíritu y en verdad, que son transformados, que son cambiados, que no se quedan solamente en la letra, sino llevan toda la práctica, que sus vidas son diferentes. Pero es necesario que Cristo gobierne en tu casa y que nazca en tu corazón. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque tú nos instruyes, Señor. Tú nos llevas, Señor, a nuevos entendimientos, Señor. Tú nos revelas de esa riqueza grande que tienes, Señor, en tu sabiduría. Oh Señor, hoy
Te pedimos que vengas y gobiernes en nuestras casas, Señor, que nazcas en nuestros corazones, Señor, que seamos regenerados, Señor, por tu Santo Espíritu, que vivamos vidas que te glorifiquen, Señor, que seamos adoradores de ti y no adoradores del mundo, Señor, no adoradores de nosotros mismos, Dios mío, que podamos rendirnos, Señor, bajo tu señorío y que seamos apacentados por ti, amado Dios. Ayúdanos, Señor, porque nuestras fuerzas no lo podremos hacer. Es imposible, Señor, pero sabemos que tú eres poderoso, Señor, para cambiarnos. Tú eres poderoso para limpiarnos de toda maldad, para transformar nuestras vidas y nuestras mentes, Señor. También eres poderoso para transformar nuestras familias y nuestra sociedad, Señor. Hoy ponemos en tus preciosas y santas manos, Señor, las vidas de esta iglesia, Señor. Cada mamá, cada niño, cada abuelo, cada padre, Señor, lo ponemos para que seas tú el Rey y quien apacienta, Señor, los hogares, amado Dios. Ponemos, Señor, estos corazones en tus preciosas y santas manos. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén.